es un reconocimiento justo. Presidente Boric celebra investidura de Mon Laferte como embajadora cultural para el mundo en Valparaíso. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, muéstrame. Embajadora cultural para el mundo. ¿Y qué más tenemos a la vuelta? A ver. ¿Qué dijo? A ver, vamos muchachos. ¿Qué les pasa? Ahí está. No dejemos que se apropien de la República. Boric arremete contra partido de Kast y defiende presupuesto de cultura. ¿Subió cuánto? Un 54%, el 45% subió el presupuesto para el Ministerio de Cultura. Ya. Yo les contaba lo de Mon Laferte hoy día, que la declararon embajadora para el mundo en cultura, y en ese momento, felicitaciones a Mon Laferte a propósito por ese reconocimiento, y en ese momento el presidente Gabriel Boric mete discurso. A ver, póngalo por favor. Fuera dudas son importantes. Pero claro, hay gente para la cual nunca va a ser necesario invertir en cultura. Para quienes nunca va a ser necesario invertir en tecnología, en innovación. Yo quiero decirles que tengo la convicción que más allá de los réditos o no réditos electorales que tengan estas decisiones, creo que uno tiene que pensar el país desde el espíritu y la identidad que lo construye, y ahí está sin lugar a dudas la cultura. Y por eso hemos decidido... Ya, ahí está el presidente de la República en modo como Neruda playero, ¿no? Como que... Neruda playero, ¿cierto? Pero no pusieron la parte que se le escapa el garabato o cuando dice lo ir a tomarse la chela. ¿Qué dijo que se tomaba una chelita? No, es que me llamó la atención. ¿Qué dijo, me voy a tomar una chelita ahora? No, hizo dio un ejemplo de las chelas y de la... El presidente lo dice en este contexto. A ver, búscame por favor la otra graf del ausentismo laboral en el sector público. Ya, dice, deuda pública alcanza nuevo récord desde 1990 y supera el 42% del PIB al tercer trimestre. El nivel de acreencias del Estado subió de 13.000 millones respecto a junio. Eso sí, la IPRES enfatiza, qué susto, que el ratio se mantendrá por debajo del 45% del PIB, que es el nivel considerado prudente. Ya. ¿Cómo estamos gastando la plata? ¿En qué la estamos usando? Cultura. Además del tema del gasto, ¿cierto? En época de que el Estado recauda poco, ¿cierto? Ha bajado todo lo que son los ingresos, ¿cierto? Por impuestos generales, operaciones renta, en definitiva. Y el presidente sale a defender el aumento en cultura. Ya, pues muestren lo que... En cultura. Y también le da como... Y aquí la Mervi está como... Y el simbolismo con Mon Laferte. A ver, Mervi, la quiero escuchar a usted. A ver, con lo que significa, con lo que fue, digamos, en algún momento. Yo creo que a ver, Euge está vuelto loco con Mon Laferte. A ver, ¿qué foto quiere poner? Ahí está, a ver. En Chile torturan, violan y matan. Ya, a ver, Mervi. Las estrellitas me gustaron. ¿Se refería a Monsalve? Sí, por eso. No, así sé, pues sí. Vamos No, pelear, a ver. No te metáis con Mon Laferte, Mervi. No, yo no me voy a meter con Mon Laferte. Yo creo que ella tendrá sus propios méritos, pero hay una cosa clara. Teníamos un discurso que planteaba que no querían discursos de odio. A ver, yo creo que esto de partida no une demasiado al país. No creo que pueda ser como embajadora, ponerlo así. Denle todas las cosas, los créditos, que le den los Grammys, que le den todas las cosas. No tengo idea, yo nunca he escuchado ninguno de sus discos, pero en fin. Pero yo creo que aquí es importante hacer una distinción, porque cuando hablan de cultura, la cultura es algo que efectivamente es todo lo que produce el ser humano, y hay ciertas cosas que van a pasar a la posteridad, y eso lo va a determinar el sedazo del tiempo, hay otras que no. Entonces yo quiero hacer una distinción ahí en lo que es cultura y en lo que es cultura, que no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, en el caso de Mon Laferte, yo no digo decir si ella tiene los méritos, pues yo creo que es una buena artista, así lo ha valorado también en muchos aspectos el mercado, y yo no lo voy a poner en duda a ella, pero sí creo que hay muchas cosas de las que se usan los presupuestos de cultura que no son cultura. Y yo creo que se usa muchísimo también para temas ideológicos. Ahora, me detengo ahí en el tema del discurso de odio al comienzo. Yo me recuerdo que hubo un ministro que lo nombraron de la cultura que duró nada, por algo que había dicho anteriormente, y lo sacaron. Bueno, es equivalente, es exactamente lo mismo. Entonces pongámonos de acuerdo, ¿les importa o no les importa? El odio, el qué. Entonces aquí no vengan con que una cosa sí, una cosa no. A mí me parece impropio, y me parece que en tiempos de contracción económica, lo que estábamos hablando recién,
hay que priorizar. Y no se le puede quitar a la Fiscalía y aumentar de ese modo a la cultura porque estamos hasta las masas con la inseguridad. Entonces, prioricemos. Hay ciertas cosas que a la ciudadanía le importan. Y ojo, la base, lo mínimo y la razón para pagar impuestos es que le entregamos el monopolio de la fuerza y queremos tranquilidad para poder trabajar tranquilos. Si no nos dan eso, no hay ninguna razón para pagar impuestos. A ver, Arturo. 3 cosas, porque no me dejaron hablar en la última parte. En el tema de las pensiones no toca el actual 10% de la propiedad de los trabajadores. Porque hay que, el análisis, la conversación tiene que ser sobre las cosas que están ocurriendo. Fortalece las cuentas individuales de las y los trabajadores. Yo nunca he hablado de las grandes fortunas, hablé del mercado de capitales, hay que ser preciso en el lenguaje para poder hablar bien. Entonces, eso yo lo quería señalar. Lo segundo, ¿alguien insinúa que Marcel anda con la billetera regalando plata? O sea, ¿Alguien conoce la perdón, porque de verdad que es como bien tirado las mechas una cosa así, porque Marcel lo que menos hace eso, ¿no? Hay un ajuste en el tema de las cuentas y por eso además se reevaluó los presupuestos de cada uno de los ministerios. ¿Alguien puede decir que no es un orgullo para Chile que Mon Laferte lo represente? Una de las artistas del último tiempo histórico en Chile más connotada, no solamente a nivel nacional, sino que internacional. Y cuarto, en el tema del presupuesto de cultura. ¿Alguien ha visto lo de Teatro a Mil? ¿Cuántas miles de personas participan de aquello? Imagínate lo que alguien puede decir desde el punto de vista pedante. No, pero París Parade, ¿no? ¿Cuánta gente mueve en el tema de la Alameda todos los diciembre de cada año desde el punto de vista de la empresa privada? O todo el tema de la infraestructura que hay con respecto al tema cultural en Chile. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? Quiero señalar que no se banalice un tema que es de mucha importancia para toda nuestra población. Es cierto, uno puede decir, bueno, voy a poner más en el tema de seguridad, más en el tema... Uno puede tener ese ámbito de disquisición, de prioridades, ¿te fijas tú? Pero no se diga que la cultura no es importante para un país, por favor. Porque eso es... Martorell. Súper corto. Digo yo. A propósito de lo que decía Arturo y del... la poca plata que quizás él estima que distribuye el ministro Marcel, una cosa es la cantidad y otra cosa es cómo la distribuye. Entonces, Yo no dije a mí poca me plata. gustaría... Yo dije que no derrocha, o que no... Da lo mismo. No es una Te voy a hacer persona una pregunta muy como más daditativa, acotada. por decirlo de una manera. Eso, ya. Eso No es. me quedo con tus palabras, si Sí. la pregunta es otra. Pero ¿te parece razonable esta inversión cuando tenemos 7.000 millones menos en el Ministerio Público y dijimos que una de las prioridades del gobierno era la seguridad? Lo plantearon como un legado y además sabemos que es la prioridad de la ciudadanía también. ¿Tú sabes que los 7.000 millones corresponde al 0,3 del Ministerio Público? No importa. ¿El 0,3? Significa, Entonces, lo explicó ¿qué es lo que quiero señalar? largamente ¿Qué es lo que quiero ayer. señalar? Claro, Espérame, pero ¿te fijas? Arturo, Te dos escucho, cosas. Uno, disculpa. te hice la pregunta como para tener tu Sí. opinión y segundo, Ok. ayer fue Ángel Valencia, el fiscal nacional, a comisiones de seguridad en el Congreso a explicar lo que significaba esto en pérdida, la cantidad de fiscales, incluso causas que han sido de gran relevancia nacional y que no van a poder investigarse porque no se va a contar con la tecnología que se requiere o con los peritos o los especialistas. Entonces, cuando además este gobierno planteó el plan Calle Sin Violencia, una parte de eso venía acompañado de una inversión en el Ministerio Público que es la famosa ECO, que son estos equipos de crimen organizado y homicidios. Entonces estamos dejando sin financiamiento eso. Entonces mi pregunta es, desde tu perspectiva, ¿te parece razonable No, lo dije que no. ir para acá y Lo dije restar que allá? había un problema de adquisición con respecto al tema Esa es la de pregunta. los presupuestos. Ahora, no, lo que yo quiero señalar es que eso no significa quitarle No, todo sí, el yo también presupuesto creo que cultura. todo es Ahora, yo quiero- importante. no va a haber, El tema van a haber es más que delitos. el dinero se acaba. el aumento importante del Ministerio de Cultura Mira, versus otros. Pero yo coincido que la cultura es importante, 54, pero la ¿no? plata se acaba. La plata del Estado 54. tiene un límite, no es ilimitada. La que ponemos todos con nuestros impuestos tiene un límite. El Catherine Martorell que trabaja con el Matei, digamos que está en esa... No trabajo con ella, pero- trabajé con ella cuando era alcaldesa de Providencia, hoy día sigo trabajando en Providencia. Ok, pero en el fondo la apoyas, me refiero. No La lo apoyo decía en el sentido profundamente. de trabajo remunerado, sino de trabajo político. Sí, claro, Hace profundamente. menos de un año me parece que fue que Evelyn Matei viajó a Medellín.
¿te acuerdas? Un poco más de un año ya, fue con hizo Carla Ruiz. hizo un viaje de varios días y llegó contando lo que en general, aquí salgamos de las cosas maniqueas, va gente de izquierda, va gente de derecha, va gente de cualquier sector político, gente política, va a Medellín y busca de alguna manera esto que se llamó y que se llama el milagro de Medellín. Ellos el año 91 fue el peor año de seguridad, tenían, me acuerdo la cifra porque yo trabajo con un amigo, 381 muertes violentas por 100.000 habitantes, 381. Chile está más o menos, Catherine, ¿cuánto? 7,6. Perfecto, ¿cierto? Yo creo que incluso en algunas comunas más altas y todo. Sí, promedio. Que sigue siendo Medellín, que está fantástico, está llegando como a cifras de 10, 11 muertos, o sea, todavía más que nosotros, pero claro, bajaron en 30 años desde 381. Totalmente. Y están en una lógica que no es, por supuesto, lineal, que va bajando. Un buen amigo mío que trabajó porque una de las gracias de Medellín, que es una ciudad más o menos de 2,5 millones de habitantes, para que entiendan, es que tiene un gobierno de ciudad, ¿cierto? Una especie como de gobernación, pero con muchas más atribuciones. Y ahí ellos entendieron, en el año 90, que habían fracasado todas las cosas, que habían tratado de militarizar y que ninguna cosa por sí misma, no implica que no fuera necesaria, fracasaba. Y una de las cosas que hicieron, véanlo porque hay suficiente literatura al respecto. Total, fantástico. Yo sé por dónde va y me encanta. Presupuestos de cultura en la ciudad de Medellín. Subieron en menos de 5 años del 0,6 que tenían en la Secretaría de Cultura, de Convivencia y Cultura, que tenía ese nombre. En menos de 5 años subieron del 0,6 al 5%. Tuvieron una alza efectiva del 900% de cultura. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, me quedo con esto, podría hablar horas porque yo he trabajado al respecto en los temas de seguridad, que esta cosa se resolvía con proyectos sociales, con proyectos culturales, con proyectos educativos. ¿Qué es lo que hicieron para salir de esta locura? Empezaron como dice un buen amigo Jorge Melguizo, que trabajó en los gobiernos en Medellín, tipo que no es de izquierda, tipo de centro, progresista con suerte. Una cosa que hicieron es que, lo decían así, que tenían que, el niño de sectores vulnerables tenía que tropezarse con una escuela, tenía que tropezarse con una biblioteca, aunque al principio no tuviera tantos usuarios. Y lo último con esto, porque mira qué lindo el simbolismo, ellos tomaron una decisión, dijeron vamos a trabajar para que la niña y el niño que están haciendo hoy, cuando tenga 16 años, tenga las oportunidades que los jóvenes de 16 años hoy no entienden. Por lo tanto, entendieron que la cosa tenía que ser más allá de los gobiernos de turno y pensaron en proyectos de largo plazo. Y eso lo que hicieron, aumentaron presupuesto de cultura. No implica con esto que cualquier presupuesto, pero ahora, por supuesto. Si se lo gastan en batucadas todo el día. No, pero batucadas es parte del trabajo que tienen que hacer y que en Medellín lo sacó. Primero quiero reconocer el ejemplo que ha dado Darío, es muy bueno, efectivamente, pero le faltó una patita que hay que agregar a eso, que es la presencia policial permanente. ¿Cuál es la gracia de este proyecto? Es que en esos sectores hay segregación total y no hay acceso del Estado. En Chile, para que ustedes sepan, tenemos 34 barrios críticos de ese nivel. Es decir, donde falta acceso a la tecnología, donde falta acceso al transporte, donde falta acceso a la educación. Entonces, ¿qué pasa? Es caldo cultivo para que se busquen soldados. Por lo tanto, es importante, por cierto que es importante la cultura, el deporte, pero inteligente, porque muchas veces uno ve que en las poblaciones ponen una cancha y la cancha se termina convirtiendo precisamente en el lugar donde ocurre la mayor cantidad de delitos. Y por eso tiene que ser integral, pero eso es con presencia policial, con investigación, con tecnología y va todo de la mano. El ejemplo de Medellín es sumamente bueno y qué bueno que mencionaste como un buen ejemplo. Efectivamente, Belín Matei lo conoció en primera persona y estoy segura que lo va a impulsar porque lo necesita Chile. Bernardo y pasa. Como no lo impulsó. Mira, en Providencia. yo creo que ¿Cómo dice que en Providencia? En Providencia lo impulsamos. ¿Cómo? De hecho, te puedo dar un gran ejemplo. En Bellavista te puedo dar un gran ejemplo del trabajo que se hizo. Que el espacio público, a través del deporte, a través de la cultura, como que aquí bien se ha dicho, logra, nosotros tenemos que ganar el espacio público contra el narcotráfico, contra la delincuencia. Absolutamente. Y eso, la inversión sobre esos temas, algunas veces se dice, no, lo que pasa es que esto no tiene nada que ver con la seguridad, esto tiene mucho que ver, como cuando uno ilumina una plaza. Eso es fundamental, entonces, la iluminación. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo contigo, que eso va acompañado al tema de las policías, al tema de la inversión en seguridad, en fin. Pero son cosas integrales y eso es lo que algunas veces uno dice, bueno, ¿cómo avanzamos? Exacto. Ya. Eso del Bernardo y Paz. es muy importante. Ya. Mira, más allá del caso de cultura, yo creo que los cotizantes ven que este gobierno malgasta mucha plata, ¿no es cierto? Absolutamente. Entonces, y ven también que contrata 110.000 empleados para el mismo Estado que hace lo mismo.
Entonces, controla el obviamente, gobierno, pero, La municipalidad. no, en la municipalidad está todo, ¿no es Bueno, cierto? por eso digo que Pero ¿quién le pasa la plata a la municipalidad? El gobierno. de acuerdo, pero la toma de decisiones particulares bueno, es pero que- si no le pasara la plata no podrían contratar a los empleados. Por eso digo que entonces, un tema estructural. pero ¿hablo yo? Sí, ¿O lo- claro, pero es que está bien, pero No, no, pero sobre no, la base pero, de medias verdades. Pero no es media verdad. Los empleados se contrataron ahora. Pero no contrata este gobierno. ¿Cómo? No, el gobierno. los contrató ¿No le este pasó la gobierno. plata? ¿Y cómo le No, pagaron pues. entonces? No los El contrató ministro este Marcel, gobierno. que está en No austero, es le lo pasó la mismo. plata. a la No lo contrató municipalidad. este gobierno. Pero eso no están financiados por el Fondo Común Municipal, No, están pero financiados eso lo por... administra el gobierno. Bueno, No, pero es una toma de vamos, decisión del gobierno, eso es lo que quiero decir. vamos más allá. No están Vamos todos. más allá. Ya, a ver. Vamos más allá. Entonces, los cotizantes ven que aquí se malgasta la plata. Ven que el Estado gasta mucho. Lo único que ha crecido estos años del gobierno de Boric es el Estado. Y entonces, y más encima está la deuda pública, ¿no es cierto? 42% de deuda directa, pero la DIPRES dice que hay un 10% más del PIB en deuda de las empresas públicas, que es un desastre. Y más 10% de deudas contingentes. O sea, la deuda total del Estado chileno es 62% del PIB. Nunca habíamos llegado a esa cifra. Y entonces, en esta situación, los cotizantes ven que este gobierno, el presidente les pide que le entregue cotizaciones a los trabajadores al Estado para financiar el Estado. Y uno dice, oye, bueno, pero ¿cómo es la cosa? ¿Y cómo nos van a devolver esto? Entonces, por eso yo creo que el gobierno y los senadores tienen que moderar cuál es el componente de préstamo del posible acuerdo en pensiones y establecer un diseño de préstamo en que estemos seguros que los cotizantes vamos a recibir la plata. Porque ese tipo de duda es lo que lleva al apoyo masivo que tiene en Chile como Mi Plata No. No queremos que los políticos sigan quitándonos la plata. Ese es todo el punto. A ver. Pero es que ese Una, eslogan es fatal. voy. No, yo se la doy ya. Y el El apoyo terror, de no más el terror AFP. de pasarle la plata al Estado. Y el Pero apoyo de Gonzalo, no más A ver, AFP. Gonzalo, a la vuelta voy con Gonzalo. Paz y con Pierre Gentili. A ver, Pierre Gentili, ¿por qué soy irresponsable yo? Gonzalo, con todo el aprecio, cariño Que es mutuo, que le tengo, eso de estas cosas como, ¿De pasarle la plata a los políticos? no, de poner el argumento como la generalidad. Hay políticos de todos los sectores que han sido delincuentes, sí, pero eso no significa que el Estado no sea capaz de resguardar algunos mínimos. Por ejemplo, si mañana a mí el Banco Central me dice que la tasa de interés es de X%, yo no tengo ninguna duda. Pero un organismo técnico que funciona Pero de manera designado independiente. políticamente, decir- porque es parte de la estructura Ya. del Estado, Gonzalo. Entonces, la dirección de presupuesto, la directora se ha equivocado en los cálculos, al parecer sí. ¿Eso significa que todos los técnicos y gerentes de la dirección de presupuesto no saben manejar las cuentas públicas? No. Entonces, a mí me molesta la generalización porque Ya. creo que al contrario, cuando uno tiene algo que decir, tiene usted, que dar... usted le pasaría un 1,5 al Estado para que se la pase cuando se jubile sí, sin ninguna preocupación. Pero porque confío en la institucionalidad y dos, porque para mí ese criterio es valioso y respeto para quienes no lo es. Pero si es el mismo Estado. Pacha, espérate, 30 segundos. ¿Qué 30. pasa? Que aquí, además, quiero volver al tema del Ministerio Público y, en el fondo, la reducción del presupuesto para eso. ¿Por qué? Porque resulta cuando una persona en una casa, una familia, una mamá, tiene que reducir el presupuesto, bueno, no reduce el pan con mantequilla, reduce el jamón, reduce el queso, reduce el postre que se come una vez a la semana. Este tipo de cosas son las que se reducen. En cambio, aquí, ¿qué pasa? Lo que se hace es mermar la capacidad investigativa del Estado, mermar la capacidad del Ministerio Público de llevar adelante adecuadamente sus funciones. Y un pequeño ejemplo, sin ese presupuesto no se va a poder implementar un plan que estaba destinado a evitar las filtraciones desde el Ministerio Público. Entonces, aunque para mí y desde mi punto de vista lo que hace el gobierno es reducir el presupuesto al Ministerio Público es coherente con lo que piensa este gobierno que indulta delincuentes, no dice relación con lo que al final del día este gobierno comunica. Entonces, a mí me parece que este gobierno realmente es una especie de reality show de la improvisación. Eso es lo que es, y yo le denominaría algo así como protagonistas de la incapacidad. 30 segundos. Feito. No se puede responder esto. Convengamos que fueron los Es el mismo parlamentarios los que Estado. pidieron reducción Perdona, de es el mismo, plata. es el mismo Estado. Tú decís, habláis del Estado, hoy la confianza del Estado, le vamos a pasar al 1.5. Es el mismo Estado que te paga la PGU. Entonces, claro, por supuesto que hay miles de cosas que corregir de los gobiernos de turno, pero el Estado es el mismo que le paga la PGU a la tía Juanita, al abuelo Pedro. Entonces dejemos de demonizar 15 lo segundos, público, Fontaine, porque 15 es lo que segundos, finalmente 15 es lo que no hacen segundos. los privados. Bernardo, 15 segundos. El Estado no hay que convertirlo en un demonio. El Estado es necesario, pero el Estado lo que es del Estado y a los particulares lo que es de los particulares. La plata de los trabajadores, los 133 adherentes que tiene con el plata, no
no están dispuestos a que sea tocada por los políticos ni administrada por el Estado. Ya, está y de hecho el sonando la 80% música, no quiere eso muchachos. tampoco. Entonces, uy, me metí al cuadro. Está sonando la música. Tengo, Bernardo, tengo tuit de Marco Enrique Minami. Esa acusación en mi contra es falsa y una infamia. Yo no vivo de la política como él. Qué lástima que Magallanes tenga un corrupto clientelista como Karim Bianchi que controla los medios y vende sus votos según su conveniencia. Ya se conocerán sus casos de corrupción. Eso a partir de las declaraciones que hizo Karim Bianchi. Ya, muchas gracias a todos. Lindo programa el día de hoy. Nos vemos mañana. Chau.